Amigos del Día Financiera, qué gusto saludarles. Bienvenida, bienvenido a esta edición del programa. Y el día de hoy tenemos verdaderamente una entrevista extraordinaria. Y me da mucho gusto saludar a un personaje de la economía, de las finanzas, del periodismo. Es conferencista, además es vicepresidente y director general de El Financiero Bloomberg y conductor del programa de televisión La Silla Roja y Al Cierre. Y me da mucho gusto el poderle dar la bienvenida a Aldea Financiera, a mi amigo Enrique Quintana. Enrique, qué gusto saludarte, bienvenido a Aldea Financiera. Roberto, muchas gracias por la amabilidad de invitarme y qué gusto estar en este espacio contigo y con todos tus televidentes, consumidores de Internet, ya no sé, en todas las plataformas. Muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad un privilegio. Y a mí me gustaría pues empezar yendo al grano en este tema económico financiero, estimado Enrique, y preguntarte en este momento, desde tu enfoque como analista económico, como periodista, como gente docta con lo que está sucediendo en el mundo, ¿qué temas consideras prioritarios para analizar para la gente que nos está viendo, el aldeano que nos está viendo, que dice, oye, ¿qué temas le tengo que prestar atención y qué cosas debo de tener en mente tanto en el panorama internacional como en el ámbito de México? ¿Qué nos puedes compartir? Mira, tenemos un ambiente muy contrastante, particularmente en México, donde tenemos algunas corrientes, vientos muy positivos, como por ejemplo el nearshoring, todo este proceso de reconversión industrial que está generando inversiones crecientes en nuestro país. Esto me parece que va a propiciar un crecimiento elevado y de largo plazo para México. Pero no solamente es este, que es un tema muy positivo. Tenemos otros de carácter preocupante en el corto plazo que tienen que ver con el entorno inflacionario y con el ambiente financiero. Tenemos un nivel de inflación que sigue estando muy elevado respecto a nuestros estándares, nuestras referencias históricas, y tenemos tasas de interés que siguen marcando récords. Estamos en niveles muy, muy altos respecto a los últimos 20, 25 años, lo cual está afectando de manera negativa a los negocios de toda índole, particularmente a las pequeñas y medianas empresas. Y luego tenemos otra parte, Roberto, muy preocupante, que está un poquito separada de estos dos entornos, que es el asunto laboral. Quizás como nunca estamos padeciendo una escasez de mano de obra, como tal vez no la habíamos visto en México y en otros países, y que puede significar un cuello de botella, incluso para los negocios que sin deuda, con liquidez, tienen oportunidad de crecer. Yo diría que esos son los tres elementos, es decir, la perspectiva que abre el nearshoring con un crecimiento positivo en el largo plazo. Dos, todas las preocupaciones del entorno inflacionario, financiero, que pueden ser un lastre para las empresas. Y tres, el tema de la mano de obra y los desafíos que nos genera en nuestro país y en otros también. Es muy cierto todo lo que comentas. La verdad es que hay un entorno complejo en ese ámbito. Desde el punto de vista internacional, pues empezamos o ya tenemos un rato con el desafortunado conflicto entre Rusia y Ucrania, pero recientemente se desató el conflicto entre Israel y Hamas. ¿Cómo ves? Ha habido volatilidad en algunos indicadores, evidentemente algunos precios como el gas natural, el gas y los energéticos se han subido. ¿Cuál es tu perspectiva y qué afectación le ves que puede tener a nuestro país? Mira, en el caso de la persistencia del conflicto en Ucrania,
pues seguimos sin contar con el abasto que durante muchos años tuvimos en cereales, sobre todo. Ucrania y Rusia, que está un poquito fuera ya del ámbito del comercio internacional, eran grandes productores de trigo, de cebada, Ucrania de maíz. El hecho de que se excluyan como proveedores ha generado presiones en los precios. Se han sustituido las provisiones que estos países nos ofrecían, pero no de manera completa. Y ante eventuales problemas climáticos, los tenemos ahora, tenemos un año de sequía internacional que puede producir un descenso en la oferta de ciertos granos, pues el riesgo de que se nos disparen los precios ante la falta de oferta es elevado. Pero si le sumas a este hecho el nuevo elemento de conflicto, que es la guerra en el Medio Oriente, creo que las cosas se pueden complicar. Toda la zona del Golfo Pérsico, Medio Oriente, son productores importantes de fertilizantes. Entonces, la oferta mundial de fertilizantes, así como pasó en la guerra de Ucrania, puede ser afectada por el conflicto militar en el Medio Oriente. Y tal vez este año no, pero sí el próximo, producir una caída importante en el abasto de alimentos. Y luego está el hecho de que el conflicto está en una zona crítica de comercio, el estrecho de Suez, el canal de Suez. Si llegara a extenderse, llegaran a implicarse otros países en el conflicto, pues tendríamos una situación también muy compleja porque tenemos ahí un paso tanto de productos como fertilizantes, pero también de buques petroleros y de otro tipo que podrían incidir en la oferta global. Así que estamos en una condición delicada por los dos conflictos militares que hace 2 años no existían. Roberto, es algo nuevo. No teníamos la guerra en Europa, la invasión rusa a Ucrania, y no teníamos lo que hoy estamos viendo en el Medio Oriente. Así es que sí se nos ha complicado el mundo entre 2021 y este momento del 2023. Perdón, no te escucho, Roberto. Gracias, perdón. Sí, oye, la frase más común en esta época de videoconferencias, estás en mute. Así pasa. Sí, una disculpa. Oye, pues sí, te decía que efectivamente este conflicto puede generar ahí una potencial escasez de algunos alimentos y mercancías a nivel mundial. Ya Estados Unidos pues ha comentado que pues se dará una vuelta el presidente Biden y está mandando tropas. Me parece que el mensaje es de un respaldo muy fuerte por parte del gobierno estadounidense a sus aliados, en este caso Israel. Ahí pues esto puede generar una situación compleja. ¿Tú verías que esto desde el punto de vista del peligro de una recesión o una disminución en el crecimiento económico de los Estados Unidos, pues pudiera ser, entre comillas, un pretexto para poder impulsar la economía, que lo sabemos que históricamente Estados Unidos es una economía que se ha impulsado mucho por echar a andar el aparato armamentista? ¿Cuál es tu visión de esto? No, no creo, Roberto. Yo creo que la guerra en el Medio Oriente no significaría un impulso a la economía de Estados Unidos. Estados Unidos ha mantenido un apoyo militar sistemático a Israel. Entonces, no va a haber una adición en la producción de aviones, de municiones, de armamentos que genere un impulso adicional a la producción en Estados Unidos. Más bien, yo veo el riesgo adicional. Creo que si, por ejemplo, en el proceso de ocupación de la Franja de Gaza por parte de Israel con respaldo norteamericano, se genera un sentimiento antioccidental
y eventualmente tuviéramos ya no solamente el conflicto localizado en la zona, sino a través de atentados terroristas en países que están respaldando a Israel, se nos podría complicar el entorno. Tal vez muchos piensan que la inteligencia, la información que tienen países como Estados Unidos o los de la Unión Europea son una vacuna respecto al riesgo de atentados. Pues no, ya lo vimos, no hay un servicio de inteligencia mayor y más profesional que el de Israel, la famosa Mossad. Y a ellos, por la razón que sea, aún no lo sabemos, pues les penetraron un montón de lugares, entraron drones, entraron terroristas de manera directa en términos físicos, llegaron personas en parapente, es decir, fue un desastre mayúsculo para la inteligencia de Israel. Si eso es el caso, no podemos garantizar que la inteligencia de Estados Unidos o de Inglaterra o de Francia o Alemania o de España tenga la capacidad para prevenir alguna respuesta de corrientes pro-islámicas. Entonces, estamos con una interrogante así grandotota, Roberto. No sabemos cuál vaya a ser el desenlace de este conflicto y eventualmente en el curso de este podríamos tener episodios que nos generaron una inestabilidad internacional. Es un tema que habrá que darle seguimiento, como bien señalas, para ir despejando esta incógnita que tenemos ahí. Y en el ámbito nacional, esta semana, pues se empezarán las discusiones de la ley de ingresos en el Congreso. Tú ya en algún artículo comentabas justamente que en esta ocasión el presupuesto que se está estableciendo para el próximo año pues es un presupuesto que tiene pues una perspectiva pues mucho más, digamos, más activa en muchos ámbitos, o digamos, muestra un déficit fiscal elevado, y tiene algunas variables que pues podrían estar apretadas en algunos ámbitos, salvo el petróleo, que también lo comentabas tú en algún artículo, que el petróleo es el que pudiera tener un margen, ¿no? Por ahí los criterios de política económica los fijaban alrededor de $59 por barril, algo así, que si no recuerdo mal en la lectura que hice de tu columna, lo vi por ahí, pero tiene ese aspecto. ¿Cuál es tu visión de cuál es la afectación que pudiera tener este déficit del 5.4% del PIB, con una inflación elevada? ¿Cuáles son estas implicaciones del paquete económico que estás visualizando? Mira, el tema más relevante, sin lugar a dudas, es el déficit, porque finalmente en todo este sexenio no habíamos tenido un déficit elevado, habíamos tenido déficits muy moderados. Habíamos tenido una política fiscal muy conservadora respecto al entorno y comparativamente con lo que habían hecho otros países. Hay otros países que en este momento están generando políticas fiscales más conservadoras. México va contracorriente y en la definición más amplia del déficit, los requerimientos financieros del sector público, vamos a estar en un 5.4% del Producto Interno Bruto. En términos de endeudamiento nominales, en pesos, estamos hablando de 1.800.000.000.000 de pesos de endeudamiento para el 2024. Si la economía marcha bien, si no tenemos sobresaltos, si el crecimiento de México es el previsto por arriba del 2%, de acuerdo a las previsiones del consenso de analistas del Fondo Monetario Internacional, creo que lo que tendremos es un marco que le va a afectar sobre todo al próximo sexenio, a la próxima administración, pero no a la condición actual del 2024. Pero esta circunstancia nos va a generar mayor vulnerabilidad.
Si no tuviéramos ese crecimiento por algún acontecimiento fuera de previsión, un escalamiento del conflicto de Medio Oriente, un disparo nuevamente de los precios de las materias primas que generaran una espiral inflacionaria a nivel internacional. Bueno, pues en ese caso tendríamos márgenes mucho más estrechos para navegar en ese entorno. Entonces, creo, Roberto, si no fallan las previsiones de Hacienda, vamos a estar en la rayita en el 2024. No vamos a salirnos de previsiones, el entorno va a ser positivo, pero apenitas. Si hay un elemento del entorno internacional que se nos sale de control, me parece que sí tenemos un riesgo de que podamos nuevamente incurrir en inflación que rebote, en tasas de interés todavía más elevadas, y esto desde luego pues nos afectaría en la actividad económica. Totalmente. El tipo de cambio, como tú ya has comentado también, pues ha mostrado una gran fortaleza, recientemente una volatilidad relativa. Sin embargo, ha afectado mucho, sobre todo al sector exportador. Este sector muy fuerte, sobre todo el de las manufacturas, que aporta un porcentaje muy elevado al comercio externo de nuestro país, ha señalado que se ha visto afectado en sus flujos de efectivo, en sus márgenes de utilidad derivado de el tipo de cambio bajo. Y ante eso han señalado también que la previsión de utilidad fiscalizable o fiscal que tendrían al final del 2023 sería menor que la del 2022 y por ende los pagos que se harían de impuestos sobre la renta en las declaraciones anuales 2024 previsiblemente serían menores a las del 2022. Este sería un elemento que tú verías que puede sumar a la presión presupuestaria que has comentado. Sí, sí, Roberto, dependerá mucho del sector. Mira, en la manufactura no todo es parejo. Tenemos subsectores que tienen costos en pesos y ventas en dólares. Es decir, que el contenido importado de sus insumos es limitado y pagan sobre todo provisión de insumos y de servicios locales en pesos. Sí. Esa parte son muy sensibles. Y es manufactura y es sobre todo el sector primario. O sea, tenemos a productores tanto de hortalizas, frutas, algunos en materia pecuaria que exportan, que serían afectados por esta condición porque pagan en pesos y venden en dólares. Luego en la manufactura tenemos también a estos que tienen un contenido importado pequeño. Y luego tenemos otros que tienen una cobertura natural, si podemos decirlo así. Es decir, importan muchos insumos, su producción local depende de lo que compren en el extranjero y venden mucho o casi todo al extranjero. Ahí el impacto es menor porque se van equilibrando. Por ejemplo, para el estado de Jalisco, la industria electrónica es menos susceptible, toda la producción primaria es mucho más susceptible y algunos segmentos, como por ejemplo la producción de muebles, que es muy relevante en Jalisco, pues es más susceptible porque pues hay mucho componente local que Correcto. tiene que ver con costos en pesos. Si nos mantenemos en el cuadro de un tipo de cambio que es donde el peso está fuerte, creo que tendremos en efecto un freno a cierto tipo de importaciones. Como ya lo estamos viendo, ya el crecimiento de las exportaciones ha sido mucho más localizado. Siguen creciendo las del sector automotriz, todo el ecosistema automotriz, autopartes, ensamble, pero ya no crecen igual las de otros sectores de la economía, entre ellos, por ejemplo, el electrónico, que es muy importante también en ciertas zonas de la República, como el estado de Jalisco. Así es. Entonces, sí tenemos ahí un asunto
relevante en el tipo de cambio. Sin embargo, creo que la mala noticia para los exportadores es que las fuerzas subyacentes que han movido al peso a fortalecerse persisten. Exportaciones altas, el diferencial de tasas con Estados Unidos, remesas que ya andan en 62 mil millones de dólares en cifras anuales, más una política que trata de bajar la inflación a toda costa y que por parte del Banco Central propicia justamente este diferencial de tasas que atrae a las inversiones en dólares, entre otros factores. Muy relevante todo esto que señalas. Al inicio de la conversación, comentabas que el nearshoring era uno de los elementos que se señalaba o señalabas como positivos para el país. Sin embargo, está también el tema energético que pudiera inhibir un poco la dinámica con la que se reciben estas inversiones. ¿Cuál es tu óptica al respecto de lo que debería estar sucediendo en la parte energética y de cómo nos está afectando? Mira, desde luego, me parece que está llegando inversión extranjera o por lo menos está haciendo su aproximación un montón de inversión extranjera, haciendo scouting, revisando terrenos industriales, incluso comprando o rentando espacios en parques industriales, pero tal vez dándose un compás de espera para la realización de los grandes proyectos. Y este compás de espera tiene que ver con el cambio de sexenio. Y ese cambio de sexenio no tiene que ver con partidos, Roberto. A veces se piensa, pues es que no les gustan los guindas y quieren los rojos o los amarillos o los azules. No, no, no. Es qué política van a tener en términos, por ejemplo, de energías renovables. Este es un elemento fundamental porque hay muchos sectores que están atados por sus consejos a nivel mundial para invertir solamente en aquellos lugares donde tengan la provisión de electricidad vinculada con energías renovables. Entonces, creo que por eso tenemos una contradicción en México. Hay un montón de reportes de empresas interesadas en invertir en México, pero todavía no lo estamos notando en términos de realización de inversiones, que siguen estando vinculadas a 2 o 3 grandes proyectos y a empresas ya establecidas, no empresas nuevas. Creo que solo hasta el momento en el cual, como te decía, sin importar el color del partido que gane, cómo quede el Congreso, si lo que tenemos a partir del 2024 es una política orientada a crecer la provisión de energía eléctrica basada en energías renovables, en fotovoltaica, en geotermia, en eólica, creo que tendremos ese flujo que anda analizando si se queda en México, se va a realizar de manera espectacular en pocos años, Roberto. Estamos viviendo una época muy interesante en muchos ámbitos, esta relocalización que has comentado, desafortunados conflictos bélicos después de una pandemia que golpeó mucho a la economía mundial. El ahorro se ha visto mermado, el propio Estados Unidos se ha mostrado en algunas declaraciones preocupado por la disminución en los ahorros de la población en Estados Unidos. México, pues sabemos el grado de ahorro no es de los más altos del mundo. ¿Qué recomendación desde tu óptica le darías a alguien que nos está viendo y que está pensando en verdaderamente iniciar un esfuerzo, un hábito de ahorro? ¿Qué elementos le dirías que tiene que cuidar para poder tener un ahorro adecuado? Mira, depende del horizonte. Estamos viviendo una circunstancia única, yo creo que irrepetible en la historia en términos de rendimientos de instrumentos financieros. Las tasas reales que se están pagando en México están arriba del 6%. Hace 3 años estábamos en 1%.
y a veces en menos de 1% en términos reales. Correcto. Es espectacular lo que hoy se está pagando. Sin embargo, no hay garantía de que esto permanezca, porque finalmente está asociado a esta política de combate a la inflación que ha generado tasas de interés muy elevadas. Entonces, si el propósito es generar una bolsa de ingresos en el corto plazo, pues hay que invertir todo lo que uno tenga en efectivo para poder aprovechar esta circunstancia que seguramente va a ser temporal. Pero si vemos el largo plazo, Roberto, creo que aquí los principios no cambian. Hay que invertir en ahorros de largo plazo, como por ejemplo los seguros. Los seguros tienen un montón de instrumentos que permiten tanto reducir el riesgo como generar esquemas de retiro, de seguridad personal, etcétera. Hay que invertir por ejemplo, acciones seguras. La bolsa de valores no ha tenido buenos momentos en los últimos 2 o 3 años, pero si tenemos un horizonte de largo plazo, sí, no hay duda, así lo ha demostrado la historia, que la inversión en acciones es una de las más rentables y seguras que hay en las oportunidades financieras. Y hoy además tenemos opciones de invertir en México e invertir fuera de México. Lo puede uno hacer desde el celular, ya no necesita la sofisticación y las grandes sumas, es algo mucho más flexible. Y también hay que invertir finalmente en aquellas oportunidades que veamos. Hay gente que me pregunta, oye, ¿es buen momento para comprar un terreno, para comprar una casa, para comprar un departamento, para comprar algo que no sea volátil, sino que sea algo tangible? Depende de las circunstancias. El mercado inmobiliario es muy volátil. Si hay una oportunidad inmobiliaria donde haya bajos precios, donde haya opciones de crecimiento en el mediano plazo por desarrollos posteriores, creo que es una excelente oportunidad, particularmente en México. En Jalisco, Nayarit, pues ya lo hemos visto en el ámbito turístico desde hace varios años, varios desarrollos en Jalisco, en Nayarit o en otras partes de la República, en Riviera Maya, Quintana Roo, en diferentes lugares, pues han sido extraordinarios y con ganancias espectaculares, pero bueno, hay que encontrar el momento y la condición para hacer ese tipo de inversión. Tu visión, ya para concluir, tu visión hacia futuro, ¿positiva o pesimista? ¿Qué visión tienes? ¿Qué expectativas, estimado Enrique? Mira, creo que tenemos una suerte que a veces ni nos merecemos los mexicanos, porque no hemos hecho siempre las cosas bien. Sin embargo, en este proceso de reorganización industrial, de relocalización, quizás no haya otro país en el mundo que tenga tantas ventajas como tiene México. La cercanía al mercado de Estados Unidos, la relación establecida legalmente a través de un tratado de muchos años y que se ratificó con el TEMEC, el hecho de que tenemos todavía muchas ventajas de costos respecto a Estados Unidos, lo cual nos hace muy atractivos, incluso Estados Unidos y Canadá, lo cual hace muy atractivo al país para recibir inversiones. El que hayamos tenido en los últimos años un mercado interno dinámico, activo, o sea, no hemos dependido solo del exterior, sino también hemos crecido sobre la base del mercado interno. Claro, tenemos un montón de déficit, seguridad, tramitología, infraestructura, nos hace falta la modernización de la infraestructura en muchas entidades de la República. Hay un montón de pendientes, pero si me preguntas, creo que en el balance, en términos de oportunidades,
México está en una condición excepcionalmente positiva. Si yo fuera extranjero y viera lo que está pasando en México, lo pensaría mucho, pero invertiría en México, Roberto. Una gran visión, una visión alentadora, con datos macroeconómicos muy puntuales. Como siempre, estimado Enrique, pues muy atinado, muy puntual en tus comentarios, muy agudo en tu análisis. Verdaderamente es un placer haber estado contigo el día de hoy y que hayas aceptado esta entrevista para todas las aldeanas, para todos los aldeanos aquí. Al contrario, es un gusto haber podido conversar contigo y espero que sea la primera vez y que me vuelvas a invitar para compartir la visión que hay respecto a la economía. Es tu casa siempre, estimado Enrique, y seguramente pronto tendremos oportunidad de volver a hablar. Un privilegio, de verdad. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a ti y bueno, pues nos vemos en la siguiente edición de Aldea Financiera. Recuerden, cuesta más no saber. Les deseo un día con tendencia positiva.